En la corte por primera vez, enfrentando 2 cargos de asesinato en primer grado, Nick Reiner se mantuvo fuera de la vista ante el juez. Está acusado de matar a sus padres. Rob Reiner, el titán de Hollywood, y su esposa Michelle fueron hallados muertos en su mansión el domingo, horas después de que una fiesta navideña de alto nivel supuestamente se tornara tensa para la familia Reiner. Les mostramos lo que pasó hoy en la corte y también nuevas imágenes de Nick Reiner en una gasolinera de Los Ángeles tras supuestamente matar a sus padres. Seguimos el caso de Law and Crime. Soy Chris Stewart. Antes de hablar sobre lo que pasó hoy en la corte, con Nick Reiner y su primera vez ante el juez, quiero mostrarles este nuevo video. Dicen que este es Nick Reiner en una gasolinera cerca del campus de la Universidad del Sur de California el domingo. Esto ocurrió en Exposition Park, poco antes de que lo arrestara el Departamento de Policía de Los Ángeles, NBC. Los Ángeles fue el primer medio en obtener este video, y puedes ver que Reiner lleva una chaqueta y un sombrero. Tiene una mochila roja y parece que compra un Gatorade y luego cruza la calle. Y es en ese momento cuando los vehículos del Departamento de Policía de Los Ángeles llegan con las luces encendidas y lo arrestan. Nick Reiner fue arrestado a unas 15 millas de donde hallaron los cuerpos de sus padres. Aquí pueden ver en el mapa la distancia de Brentwood en Los Ángeles a Exposition Park. Ahora, según informes, obtenemos una línea de tiempo más detallada sobre lo que hizo Nick Reiner tras los asesinatos. Antes de llegar a la línea de tiempo, quiero explicar lo que sabemos de la escena del crimen en la casa donde Rob Reiner y Michelle Reiner vivieron más de 3 décadas. Los padres de Nick son Rob Reiner, famoso director de cine de Hollywood, y Michelle Reiner, cantante y fotógrafa. Se conocieron en el set de Cuando Harry conoció a Sally, una de las películas más famosas de Rob. Fueron encontrados muertos en su casa en el vecindario de Brentwood el domingo por la tarde, alrededor de las 3:30, hora del Pacífico. Según los informes, fue la hija adulta de Reiner quien encontró a la pareja. The New York Times informa que fue contactada por una masajista que no pudo entrar a la casa el domingo, así que llamó a la familia para pedir ayuda. Y el informe indica que la hija vio el cuerpo de su papá y luego salió corriendo de la casa. Y en ese momento, ella no sabía que su mamá también estaba muerta dentro de la casa. La policía confirmó que el presunto arma homicida fue un cuchillo, pero hasta este momento todavía no está claro si la policía cree que tiene el arma homicida que supuestamente se usó en estos asesinatos. Tampoco está claro si el asesino llevó el cuchillo consigo o si era un cuchillo que ya estaba dentro de la casa. Nick Reiner, sospechoso e hijo de Rob y Michelle, de 32 años, no estaba en casa cuando llegó la policía. TMZ informa que a los Reiner les cortaron la garganta. La revista People dijo que la hija adulta afirmó que Nick debería ser sospechoso de los asesinatos, porque, según sus palabras, es peligroso. Nick fue arrestado afuera de esa gasolinera. Eso fue alrededor de las 9:15 del domingo por la noche. Así que un poco menos de 6 horas después de que se encontraran los cuerpos de sus padres. Ahora no sabemos cómo llegó 15 millas tierra adentro desde la casa de sus padres. Pero hay informes que dicen que en realidad fue a un hotel en las primeras horas de la mañana del domingo. TMZ informa que Nick se registró en un hotel en Santa Mónica cerca de las 4 de la mañana del domingo. El hotel es el Pierside Santa Mónica Hotel. Está a poco más de 4 millas de la casa de sus padres. TMZ WhatsApp dice que el personal de ese hotel hizo un descubrimiento perturbador después de que Nick dejó la habitación. El personal descubrió que en la habitación, la regadera y otras partes del cuarto estaban cubiertas de sangre. También se informó que había sábanas cubriendo las ventanas. TMZ informa que Nick usó una tarjeta de crédito para registrarse en ese hotel a las 4 de la mañana. Recuerda, pasó casi todo el día hasta que los cuerpos de sus padres fueron encontrados, alrededor de las 3:30 de la tarde. TMZ también dice que hay testigos que describen a Nick como, cito, alterado. El medio dice que tampoco había señales en ese momento de que él hubiera estado en una confrontación violenta. La policía afirma que aún no ha determinado la hora de la muerte de Rob y Michelle Reiner, ya que esperan información del forense. Si la información de TMZ es correcta, Nick entró a esa habitación de hotel
solo horas después de salir de una fiesta navideña llena de celebridades organizada por Conan O'Brien el sábado por la noche. Esta es una fiesta donde TMZ fue el primero en informar que hubo una especie de fuerte discusión entre Nick Rayner y su papá en esta fiesta. Y ahora estamos aprendiendo más sobre de qué se trató esa pelea y supuestamente estamos sabiendo qué estaba pasando en esa fiesta que hizo que la gente estuviera muy preocupada por la forma en que Nick estaba actuando. No solo algunas personas describieron supuestamente a Nick esa noche en la fiesta como, cito, alterado, también dijeron que estaba actuando de manera errática. Y han dicho que él estaba deambulando por la fiesta en la casa de Conan O'Brien e interrumpía conversaciones con celebridades. The Hollywood Reporter publicó un artículo impactante sobre cómo supuestamente actuaba Nick en esa fiesta. Dijeron que él se acercaba a las personas en la fiesta, exigiendo saber quiénes eran y exigiendo saber si eran famosos. Luego, The Hollywood Reporter continúa diciendo que, según se informa, Nick estaba actuando de manera tan extraña que algunas personas se preguntaron si era alguien que simplemente había entrado desde la calle. No fue invitado oficialmente, pero Rob Reiner y Michelle Rayner no querían que estuviera solo. Se preocuparon por su abuso de sustancias y le preguntaron a Conan si su hijo podía ir a la fiesta. Otra parte de las historias de The Hollywood Reporter muestra lo incómodo y preocupante del comportamiento de Nick en la fiesta, ya que supuestamente preguntaba a las personas si eran famosas. Una de las víctimas fue el exestrella de Saturday Night Live, Bill Hader. Supuestamente, el artículo dice, cito, Hader respondió tranquilamente a Nick que estaba teniendo una conversación privada. Esto es según alguien con conocimiento de la situación. Nick lo miró fijamente por un tiempo incómodamente largo. Fin de la cita. Así que, de nuevo, esto realmente da una idea de cómo estaba actuando Nick en las horas alrededor del momento en que sus padres fueron asesinados. La fuerte discusión entre Nick y su papá, que salió en TMZ, fue por el comportamiento grosero y extraño de Nick en la fiesta de Conan. Ahora, antes de que regresemos a la cronología de la fiesta, lo que supuestamente pasó después de la fiesta y lo que Nick hizo hoy en la corte, quiero asegurarme de que entiendas el trasfondo de Nick, quién es y los desafíos y problemas que ha tenido desde hace años. Hey, ¿qué onda? Ahí está, Nick Rayner. Así que este es un podcast. Encontramos un podcast llamado Dopey, que se enfoca en el tema de la adicción y cómo las personas luchan y enfrentan sus problemas de adicción. Y Nick, hace años, había sido invitado en varios episodios de este podcast. El que encontramos era de hace 7 años en YouTube, y Nick está en el programa y está hablando con los anfitriones sobre su historia de adicción. Ahora, Nick ha sido público sobre su lucha contra la adicción. En 2016, él contó que fue a rehabilitación por primera vez a los 15 años y que lo hizo más de 12 veces en su vida. Y también dijo que pasó tiempo sin hogar en varios estados, sin hogar en Nueva Jersey, Maine y Texas. En el podcast que escuchamos, Dopey, Rayner habló sobre cómo, durante los periodos de sobriedad, sentía el deseo de regresar a Los Ángeles y volver a su antiguo estilo de vida. Escucha. ¿Qué fue lo que terminó con tu periodo de sobriedad? No lo sé. Simplemente no quería estar lejos de casa y solo quería regresar a casa. Pero también querías volver a fumar marihuana y lo que sea. No te juzgo, Nick. Solo digo, como el programa, ya sea 1 billón o miles. En realidad ¿sabes qué fue realmente? Fue como que en el fondo yo sabía que quería recaer, básicamente. Ni siquiera quería llamarlo recaída. Solo quería volver a mi vida de antes, fumar marihuana, tomar algunas pastillas, hacer lo que yo quisiera. Y sabía que si empezaba a hacerlo de nuevo en Maine, realmente no podría hacerlo. En otro episodio, Nick contó que vivía en la casa de huéspedes de sus padres, y luego ellos intentaron echarlo. Esto fue en 2018, y dijo que eso lo llevó a una rabia por drogas y destrozó el lugar. Así que eso también te ayuda a entender la dinámica de una familia que había estado tratando de ayudar a su hijo. Parece que nunca se dieron por vencidos con su hijo. Y es el desafío que sé que muchas familias pueden decir que han enfrentado cuando se trata de adicción. Eso ciertamente parece haber estado ocurriendo en la casa de los Rayner.
También parece que Rob y Michelle, al intentar ayudar a su hijo, realmente hicieron todo lo que pudieron. Esta imagen es muy triste. Vimos la página de Facebook de Nick. No publicaba desde 2018. Aquí está una foto de Nick con su papá. Rob, reconocido director de películas como Cuestión de Honor y Cuando Harry conoció a Sally, también intentó impulsar la carrera de su hijo. Nick escribió una película que no sería tan exitosa como las que su papá hizo a lo largo de toda su carrera. Se llamaba Siendo Charlie. Tiene una calificación de 6.2 en Internet Movie Database. Nick escribió una película sobre un hombre que enfrentaba adicción y falta de vivienda, y su papá la dirigió. Varios medios, incluyendo TMZ, han dicho que los Rayner en los últimos meses se habían preocupado más por la forma en que Nick estaba actuando, su salud mental y sus problemas de consumo de sustancias. TMZ afirmó que al regresar al hotel de Santa Mónica, Nick lucía alterado. También hay amigos que están hablando sobre Nick, diciendo que estaban cada vez más preocupados por su comportamiento. Un amigo le dijo al New York Post que parecía, cito, una bomba de tiempo. Aún así, muchos siguen sorprendidos de que sus problemas llegaran al extremo de ser acusado de matar a sus padres. El martes, la policía de Los Ángeles anunció los cargos contra Nick. El fiscal de Los Ángeles afirmó que Nick podría recibir pena de muerte si es hallado culpable. Pero la última vez que California ejecutó a alguien fue en el año 2006. Desde 2019, el gobernador Gavin Newsom implementó una moratoria a la pena de muerte, lo que nos trae al presente. Por primera vez, Nick apareció en la corte. Su abogado es Alan Jackson, un nombre importante en la defensa penal. El mismo Alan Jackson que defendió a Karen Reed en el caso donde fue acusada de matar a su novio, el oficial de policía de Boston, John O'Keefe. Ahora, Nick no había comparecido en la corte desde su arresto porque todavía estaba en proceso de recibir autorización médica para hacerlo. Pero hoy estuvo en la corte, aunque apareció fuera del alcance de las cámaras para una audiencia muy breve. Pareció durar menos de 45 segundos. CNN tenía un reportero en la sala del tribunal que describió a Nick como sentado tranquilamente en un área cerrada, usando un chaleco grueso de una sola pieza de color azul. Ahora, estos normalmente se llaman chalecos antisuicidio. Las fuerzas del orden se los ponen a las personas a las que les vigilan muy de cerca. El juez dictaminó, antes de la audiencia, que los miembros de los medios no podían tomar fotografías de Nick Reiner. Las únicas palabras que Nick dijo en la corte fueron, cito, sí, su señoría. Y fue entonces cuando confirmó que renunciaba a su derecho a un juicio rápido. Todo esto, según el reportero de CNN, Alan Jackson, habló brevemente con los reporteros y había un montón de cámaras afuera del juzgado. Esto fue lo que dijo después de la audiencia. Buenos días, damas y caballeros. Solo tengo unas palabras rápidas. Primero que nada, y lo más importante, esta es una tragedia devastadora que está afectando a la familia Reiner. Todos lo reconocemos y nuestro corazón está con toda la familia Reiner. Hay cuestiones muy complejas y serias asociadas con este caso. Estas deben ser tratadas, examinadas, revisadas y analizadas a fondo, pero con mucho cuidado. Pedimos que permitan que el proceso avance de la manera en que fue diseñado para avanzar, no con prisas para juzgar, no sacando conclusiones apresuradas, sino con moderación, dignidad y con el respeto que este sistema y este proceso merecen y que la familia merece. La lectura de cargos está programada para el 7 de enero, esa es la próxima fecha en la corte, eso es todo por ahora. Puede que haya más en otro momento, pero hoy vamos a quedarnos en donde estábamos procesalmente, que es que esto fue un aplazamiento de la lectura de cargos. Hoy no ocurrió nada importante, regresaremos para la lectura de cargos el 7 de enero en el mismo departamento, nos vemos entonces. Nos acompaña el abogado de derechos civiles Joe Richardson para hablar de esto. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime. Hoy en la corte no pasó mucho, pero los detalles y reportes alrededor de esta historia es simplemente increíblemente trágico. Quiero hablar sobre los cargos que enfrenta Nick Reiner y el fiscal del distrito. Cuando anunció los cargos, dijo que la pena de muerte estaba sobre la mesa. Ahora, en algunos estados, como Texas, probablemente sea una posibilidad un poco más real para alguien que lo que es en California
en este momento. ¿Cómo influye eso específicamente en California? Correcto. Así que la pena de muerte, técnicamente, todavía alguien puede ser procesado cuando hay una circunstancia especial que podría llevar a la pena de muerte o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el gobernador Newsom puso una moratoria a la pena de muerte en 2019. Así que últimamente a nadie se le ha aplicado, ya sabes, a nadie se le ha administrado la pena de muerte, aunque técnicamente hablando todavía puedes ir por ese camino. Si esa persona realmente recibiría la pena de muerte en la vida real, considerando el largo proceso y las apelaciones automáticas, es otra cuestión. Pero las circunstancias especiales siguen siendo relevantes. Podría ser procesado y recibir la pena de muerte, aunque eso no significa que suceda. Así que si alguien recibe la pena de muerte y va a estar en prisión por el resto de su vida, de alguna manera estás, supongo, en manos del sistema político. Y quién sabe, como en una década, si el cambio, cuando se trata de cómo la gente ve la pena de muerte en California, digamos que se vuelve muy a favor de la pena de muerte, estarías sujeto a eso y de alguna manera estás a merced, supongo, simplemente del estado de cómo la gente se siente acerca de ese castigo. Sí, y no es por ponerme político, pero todos saben que Newsom busca la presidencia y seguramente quiere mostrarse más duro políticamente. No sé si eso llegue al punto de que él potencialmente revierta su moratoria mostrando apertura. Las personas que ahora se postulan para gobernador, hay un alguacil en el condado de Riverside, etc. Algunas personas apoyan la pena de muerte. La situación podría cambiar según quién sea el gobernador, pero depende del ámbito político, de la voluntad política y de ese tipo de cosas. Así que sí, estaría muy en el aire. Cuando hablan de las circunstancias especiales, el fiscal del distrito dice que Nick Greiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. Además, hay circunstancias especiales por varias víctimas. ¿Qué significa eso exactamente? Sí, entonces, según la sección 190.2 del Código Penal, ciertas circunstancias especiales pueden resultar en una pena más severa y agravada. Cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte. En este caso, de lo que se está hablando es del hecho de que hubo múltiples víctimas. Múltiples víctimas pueden ser una circunstancia especial. Acechar puede ser una circunstancia especial. Alguien que ya tenía crímenes similares previos podría ser una circunstancia especial. Eso no contaría aquí. Pero incluso la manera lo llaman una acusación especial, que no sé si hay mucha diferencia para nosotros, entre acusación especial y usar arma o cuchillo, etcétera. Otra circunstancia especial podría ser simplemente la naturaleza atroz de un asesinato. Así que hay 2 o 3 maneras en que su cargo y por lo tanto su castigo pueden ser efectivamente aumentados, lo que significa que hay más en juego para él. Y cuando vemos, y todavía hay mucho que desconocemos, quiero decir, TMZ, estoy seguro de que el fiscal del distrito en Los Ángeles ya está acostumbrado a eso, pero parece que hay algunos medios que obtienen información y como que pintan el panorama. Donde la gente tiene cierta idea de lo que la policía cree que ocurrió aquí, no dicen mucho en público. La policía dijo que fue un cuchillo, pero no han dado más detalles. Cuando se trata de asesinato en primer grado en California, la premeditación, ¿qué es lo que normalmente se considera premeditación cuando hablamos de asesinato? ¿Y hasta qué punto? Porque tienes esta fiesta en la casa de Conan la noche anterior, donde claramente hubo algún tipo de problema familiares. Pero entonces, ¿cómo podría eso influir en lo que se consideraría un plan que supuestamente tenía Nick Greiner para matar a sus padres? Bueno, ya sabes, cuando hablas de asesinato en primer grado, estás hablando de algo intencional, premeditado, deliberado, con malicia y premeditación, y eso básicamente significa que lo pensaron con anticipación. Ahora no tiene que ser con mucha anticipación, ¿de acuerdo? Así que básicamente esto no fue el resultado ciertamente no fue una situación de defensa propia ni algo hecho en un arrebato, donde alguien no pensó que lo estaba haciendo de inmediato. No se necesita, y esa es la mayor ironía aquí, las cosas que a veces la gente no entiende. No se necesita mucho tiempo para desarrollar premeditación según la ley. No tiene que ser una fiesta el día anterior, la noche de, o cualquier otra cosa.
podría ser un periodo de tiempo mucho más corto. Ahora bien, aquí lo interesante, y quizá hablemos un poco más de esto, es toda la idea de que había cierta preocupación por sus problemas de abuso de sustancias, tal vez también problemas de salud mental, si mal no recuerdo. Así que la pregunta es hasta qué punto eso va a afectar cómo un juzgador de hechos va a ver su estado mental. ¿Qué permitirá que eso sea evidencia? Ese tipo de cosas. Y me imagino que ese podría ser uno de los puntos de conflicto para la defensa, dependiendo de qué tan buena sea la evidencia que tengan. Tienen un cuchillo con ácido desoxirribonucleico, tienen, ya sabes, muchas de esas otras cosas que realmente lo señalen a él, y ahora él tiene que dar algunas explicaciones para reducir el cargo de homicidio en primer grado a algo menor. Y porque la parte de la salud mental es interesante. Quiero decir, no hay duda de que esta es una persona, Nick Rainer, como que ha tenido problemas en ese sentido. Quiero decir, él ha estado, y según su propio testimonio y entrevistas que ha dado, ha estado en rehabilitación más de 12 veces. Comenzó a los 15 años. Definitivamente tenía los recursos para tratar esa adicción, mucho más que una persona promedio, simplemente por sus padres. Y la parte triste de esto también es que parece que sus padres nunca se rindieron con él hasta el final. Y veremos cómo se desarrolla el proceso legal, cómo suele ver el sistema legal los problemas que pueden causar luchas de salud mental. Y cómo eso podría, ya sabes, cómo impacta eso en su defensa al tratar de crear una figura simpática, que este era un tipo que no tenía control cuando supuestamente sucedió. Mi impresión es que puede afectarlo desde el principio o al final. El principio tiene que ver con los cargos en sí. Ya sabes, basado en lo que le estaba pasando en su estado mental, ¿puede él desarrollar la intención de hacer esto? Hubo otras señales de que les decía a sus padres, los voy a matar, donde él es claro, ya sabes, y ese tipo de cosas. Así que eso es como, ya sabes, una defensa de entrada, la usas para tratar de reducir el cargo del que te están acusando. Al final, digamos que sí lo declaran culpable de homicidio en primer grado o lo que sea, lo declaran culpable. Sus problemas de salud mental y sus luchas con la adicción podrían servir como algún tipo de atenuante, aunque tal vez no sea la palabra correcta, porque de todos modos estaría en problemas y estaría yendo a la cárcel por mucho tiempo. Pero es algo que puede ayudar a mostrarlo de una manera más comprensiva, para suavizar un poco el golpe, por así decirlo, dependiendo del posible castigo al que se enfrente. Así que mi impresión es que definitivamente va a salir a relucir. Eso va a influir probablemente tanto al principio como al final, según la manera en que sucedieron las cosas. Y estamos apenas en las primeras etapas aquí, ya sabes. Supongamos que lo declaran culpable, y supongamos que lo declaran culpable de algo serio. Veo que esto va a tener más relevancia en lo relacionado con la sentencia. Su abogado es alguien conocido, especialmente por el caso de Karen Reed en Law and Crime, y también Fraser Baum, que es un joven que supuestamente mató a 4 personas con un auto en Pepperdine, 4 mujeres jóvenes. Alan Jackson también lo está defendiendo. Pero específicamente con Karen Reed, hizo un trabajo tan bueno al crear como este universo alternativo de lo que realmente le pasó a John O'Keefe. En este caso, no hay un auto, pero él es muy bueno en lo que hace. ¿Qué aporta cuando alguien tiene a Alan Jackson como su abogado defensor? Creo que él tiene una manera de ver los casos que le permite entender. Esto es lo mejor que podemos esperar aquí, y vamos a buscar ese escenario. Es cierto que puede que no tenga tanto con qué trabajar como lo tuvo con Karen Reed, pero va a tener que presentar esto de alguna manera, y ya sabes, o logra que el cargo de primer grado se reduzca de alguna forma. Así que, donde no reciba cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. O él, ya sabes, por la puerta trasera al final ofrece alguna perspectiva que, por así decirlo, suaviza el golpe. Primero debemos confirmar su competencia. Sé que ha estado bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Estaban tratando de asegurarse de que estuviera médicamente apto, incluso para presentarse en la audiencia más reciente, etc. El primer paso es asegurarse de que sea competente para ser juzgado y cosas por el estilo. Y no sé si el señor Jackson va a intentar hacer que eso sea parte de la defensa para alargarlo un poco. A veces, en audiencias de competencia y similares, es una manera de agotar el tiempo. No sé si eso es lo que él está buscando aquí, pero será interesante. Porque tiene a un tipo que, a menos que ocurra un milagro, va a estar en serios problemas, probablemente sea condenado, etc. Pero Alan Jackson parecería ser el tipo que podría poner la mejor cara posible a esto. Pero veremos hasta dónde llega realmente aquí, considerando que simplemente no tiene los mismos hechos con los que trabajar que ha tenido en otros casos. Cuando se trata de esto en Los Ángeles y Hollywood,
La víctima y Rob Reiner, uno de ellos, quiero decir, él es realeza de Hollywood por todas las películas que dirigió y su tiempo en pantalla como actor, especialmente en los años 70. Pero también están las celebridades que estuvieron con ellos la noche anterior en esa fiesta. Conan O'Brien, la historia sobre Bill Hader, donde hubo una interacción incómoda cuando se trata de esto, y todavía falta mucho para un juicio y ni siquiera sabemos si llegará a ese punto. Pero pienso en cómo podría ser la lista de testigos en este caso, especialmente las personas, digo, normalmente, cuando se arma una lista de testigos, ¿hasta dónde retrocederías al pensar en estas personas interactuaron con los Rainers la noche anterior? ¿Cómo sería eso si llegamos a ese punto? Parece que habría algunas personas de esa fiesta, ¿verdad? Algunas personas de esa fiesta en cuanto a su interacción, porque el estado mental del acusado va a ser importante, ¿verdad? También hay señales de que estuvo en contacto con otros. Aparentemente él trajo a la familia, lo trajo porque estaban preocupados de que estuviera solo, así que eso tendría sentido. Y creo que incluso tal vez en la fase de sentencia algunos temas relacionados con su salud mental y su adicción definitivamente estarían en juego. No sé si él conoce a otros, ya sabes, famosos de Hollywood que tienen más o menos su edad o algo por el estilo, o si tal vez habría algún testimonio de personas que estuvieron en contacto con los Rainers sobre lo que estaba pasando con su hijo. Pero ciertamente uno podría prever que habría algunas personas que testificarían, que tendrían algo que decir sobre su estado mental, ya sea porque lo presenciaron, lo diagnosticaron o como haya sido el caso. Porque desconocemos lo ocurrido en la casa. De hecho, según la policía, todavía no sabemos la hora exacta en la que creen que los Reiner perdieron la vida. Pero habría sido después de esa fiesta, obviamente. Desde el punto de vista de la defensa, ¿hay alguna manera en la que puedas decir, sabes, en esta fiesta? Sí, tuvieron una especie de discusión en esa fiesta que ocurrió, pero luego pasó algo más en la casa que no tenía nada que ver. ¿Se puede separar lo de anoche y solo enfocarse en... Pienso en las teorías alternativas de Alan Jackson, que algo más ocurrió en la casa esa noche sin relación con lo de la casa de Conan. Pueden intentarlo, pero si alguien lo logra sería Alan Jackson. Pero creo que va a ser difícil porque, entre otras cosas, los padres van a generar mucha simpatía. Así que nadie va a querer creer que después de todos estos años de poner a su hijo en rehabilitación y todas estas otras cosas que han pasado, ellos harían algo que permitiera tener otra perspectiva o arrojar algo de luz sobre las circunstancias que rodean la muerte de una manera que disminuya el impacto sobre el acusado por causa de las víctimas. Está bien, no creo que eso vaya a pasar. Ahora, ¿hay alguna manera de mostrar otra perspectiva sobre el acusado debido a sus problemas de salud mental y todas estas otras cosas de una forma que no afecte negativamente a los Rainer, las víctimas? Sí, tal vez, pero nadie va a salir de esto diciendo que debió hacerlo, pero lo entiendo por lo que hicieron los padres. No creo que vaya a haber nada así en absoluto, así que veremos si pueden separar. Y mi sensación es que mientras más hables de lo que pasó en la casa, más difícil es separar, por así decirlo, la atrocidad de este crimen y la simpatía relacionada por quién mató. Y hoy, una comparecencia muy breve en la corte, no se declaró culpable ni inocente. ¿Cuál es la estrategia detrás de eso? Quiero decir, esto es algo que sucedió muy rápido. Pero poder conseguir este aplazamiento hasta el 7 de enero, ¿qué te dice eso sobre la estrategia, si es que dice algo, y qué podemos esperar que suceda después? Hay tantas cosas que van a suceder aquí, ya sabes, no van a dejar piedra sin mover. Aquí no va a haber ningún problema de recursos, lo que significa que Alan Jackson va a querer averiguar toda la información que pueda. Ya sabes, la idoneidad médica y todo eso, así que esto sucede rápido. Así que probablemente se acordó mutuamente que harían un aplazamiento. Así que eso no es nada inusual, especialmente en un caso tan mediático como este. Supongo que este no será el último aplazamiento que veas. Todos deberán hacer lo necesario para estar preparados. Alan Jackson puede tener cierta presión por lo que hace, pero creo que el fiscal del distrito va a tener mucha más presión por la naturaleza de este crimen y el hecho de que todos estarán observando. Así que probablemente querrán tomarse un poco de tiempo para tener sus argumentos y todo en orden también. Así que creo que verías algunos aplazamientos acordados mutuamente.
y todos simplemente se van a asegurar de que todo esté perfectamente en orden y no se les pase ningún detalle, para que todo lo que se pueda hacer para asegurar el resultado que cada parte busca pueda lograrse. Esto tomará tiempo porque es un caso muy grande. Caso grande y apenas inicia. Joe Richardson, abogado de derechos civiles. Es un gusto tenerte en Law and Crime. Gracias por estar aquí. Me da gusto verte, Chris. Gracias de nuevo. Este caso volverá a la corte el 7 de enero. Eso es todo por hoy en On the Case, presentado por Law and Crime. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.